Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, que llegan las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Hay muchas personas que nos llevan escuchando desde hace una hora. Les estamos contando la última hora, valga la redundancia, de la actualidad política, económica, social de nuestro país. Y lo vamos a actualizar ahora con don Eric Gutiérrez. El Partido Socialista y el PP ya piensan en otros acuerdos tras haber firmado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En la última sesión de control al Gobierno en el Congreso del curso, Pedro Sánchez ha aprovechado la ocasión para dar la bienvenida al PP al acuerdo. Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva, pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Un acuerdo después de 5 años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia, nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Y creo que es motivo para felicitarse, porque creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno también para las empresas, para la economía española, porque traerá seguridad jurídica y, por supuesto, también para el buen nombre y la reputación del Poder Judicial. Así que, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Por parte del Partido Popular, fue el propio Alberto Núñez Feijóo el que quiso hacer alguna aclaración del acuerdo al que han llegado con el PSOE. Hace exactamente 9 meses, en mi discurso de investidura, concreté cuáles eran los compromisos de mi partido para ordenar el Consejo General del Poder Judicial. Y estos, prácticamente en su mayoría, están concretados en el acuerdo de ayer. Aquel discurso y aquella propuesta contó con el voto favorable de UPN, de Coalición Canaria, de Vox y, por supuesto, del partido mayoritario. Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Señor Sánchez, creo que es bueno que aclare si también usted es de extrema derecha. Muchas gracias. A pesar de que el PP y el PSOE aparentemente siguen en pie de guerra, los socialistas pretenden continuar llegando a acuerdos con los populares. El Partido Socialista ha dejado claro que este acuerdo será seguido por otros en el Banco de España, RTVE, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por su parte, los populares prefieren ser más cautos y advierten que una cosa es la excepción y otra la norma. Bueno, pues ya veían ustedes ese rifirrafe, este teatro con el que nos deleitaban ayer tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez, momentos antes de que tuviera que abandonar el Congreso por esos motivos personales, ¿no?, de los que hablábamos antes, el fallecimiento de su suegro, el padre de Begoña Gómez, lo que le ha obligado al presidente del Gobierno a cancelar su agenda por esos motivos urgentes, ¿no?, que conocíamos ayer a través de la nota de prensa. Pero lo importante de ese rifirrafe es que cada uno de ellos quería ganar la batalla del relato. Y claro, ahora es curioso, ¿no? ¿Con qué autoridad se atreve ahora a criticar el Partido Popular al Partido Socialista? ¿Con qué autoridad cuando ellos mismos han pactado? Se han repartido los vocales. Claro, ¿qué les diferencia ahora al Partido Popular de otros como, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que son los que están sustentando el gobierno de Pedro Sánchez, que han velado por sus propios intereses para hacerse con más poder, o por lo menos mantener el que tenían, ¿no?, en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Con qué autoridad se atreven ahora a criticar a Pedro Sánchez y a su gobierno? Y es que es normal, porque con los socialcomunistas no hay que sentarse ni siquiera a negociar. No es que fuera el mal menor, es que los socialistas le toman la medida a Alberto Núñez Feijóo y al final le van a engañar. Dice Alberto Núñez Feijóo que se va a mostrar ahora firme, pero saben que tiene la mano tendida para nombrar otros altos cargos. O sea que de nuevo van a pactar. Que no hay por dónde coger este relato que nos intentan vender desde el Partido Popular, que no tiene remedio, que está sustentando el gobierno de Pedro Sánchez, que se ha convertido casi en un aliado, ¿no?, del Ministerio de la Oposición, del que hemos hablado en algún momento en esta mesa. O sea, hacen lo que conviene a Moncloa. No son firmes, no son tajantes. El Partido Popular cambia de opinión y dicen que lo hacen en aras del bien común, cuando en realidad lo que hacen es asegurarse el poder.
Lo que consiguió ayer el Partido Popular, señores, es que si volvemos a elecciones generales, Sánchez va a volver a ganar. Es una victoria incontestable del sanchismo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No nos lo vendan de otra manera, por mucho que se empeñen los medios de comunicación. Han accedido a pactar con los socialistas. Es el PPOE. El presidente del Partido Popular le decía a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados si se había vuelto de extrema derecha, haciendo alusión a que en el fondo pues le convenía pactar, pero es que esto ya lo sabíamos del Partido Socialista, que iba a pactar con su mayor enemigo, y lo hemos visto, que se acaban encamando con los independentistas catalanes, con los independentistas vascos, con los herederos de la banda terrorista ETA. Da igual lo que haga el Partido Popular, la batalla del relato la han perdido. Lo pueden revestir de la manera que sea, pero no nos van a terminar de engañar. De hecho, ayer mismo había una réplica formidable. Me sabe mal tener que darle la razón a Félix Bolaños, al ministro de la Presidencia. Le decía Cayetana Álvarez de Toledo, le recriminaba, ¿no?, la posición en ciertos puntos, intentando, como les digo, intentar ganar la batalla del relato. Le contestaba Félix Bolaños que si ya no les dolía eso de pactar con quien se sienta, con, por ejemplo, los independentistas catalanes, los herederos de la banda terrorista ETA. Esto lo había dicho el Partido Popular en muchas ocasiones, pero es que ya no tienen autoridad ninguna para decirnos o para echar en cara que el Partido Socialista está pactando con los secesionistas, con los independentistas, con los herederos de la banda terrorista ETA. Porque vosotros, queridos miembros del Partido Popular, a través de este pacto, habéis hecho lo mismo. En vuestro propio interés, os habéis repartido el poder, una vez más, entre Partido Popular y Partido Socialista. En fin, vamos con más noticias, porque hay en este gobierno de coalición, débil coalición que sustenta a Pedro Sánchez, hay una persona que está en una posición cada vez más menguante, que es Yolanda Díaz. Está ya rozando el patetismo. Vamos a ver qué pasa en ese partido, que tampoco pinta bien para Sumar. Sumar se desmorona en plena refundación. Ni Compromís, ni Xunta Aragonesista, ni Més per Mallorca, participarán en la mesa de partidos que pretende abordar el futuro del proyecto de Yolanda Díaz tras su dimisión como líder. La reunión, convocada para la próxima semana a petición de Más Madrid e Izquierda Unida, tampoco tiene confirmada la presencia de Ada Colau ni de Mónica García. Las razones de esos partidos para no asistir a esta mesa de unidad son diversas y ocurren en un momento especialmente delicado. En primer lugar, priorizan su identidad territorial sobre la nacional. En segundo, no ven sentido en asistir a una reunión cuyo objetivo es unificar un espacio político que critican por disfuncionalidad, ya que siempre han dejado claro que la alianza que originó Sumar mantiene su autonomía como formaciones. Además, no perciben una recomposición clara y objetiva de la izquierda en el futuro próximo. Bueno, pues ya ven ustedes que se está desmoronando Sumar en plena refundación. Saben ustedes que Yolanda Díaz dijo que se iba, haciendo alusión a los malos resultados en la campaña de las elecciones europeas. Se iba, pero se quedaba. ¿Por qué? Pues porque vio que su falta de liderazgo iba a terminar por dinamitar la coalición que conforma Sumar. Y por lo menos dijo que se quedaba para asumir el liderazgo de la refundación. Pero ya ven que estamos en la nada. Y esto es un ejemplo, ¿no?, que directamente Compromís, Xunta y Més se hayan borrado de esa mesa de partidos, implica la poca relevancia que tiene ya esta formación y el poco poder que tiene ya Yolanda Díaz de mando dentro de esta formación. A mí me da la sensación de que este partido está condenado a desaparecer. La refundación de Sumar ya ven que empieza mal, con más división, con más partidos que se alejan de este conglomerado comunista que nos vendía Yolanda Díaz como la nueva izquierda. Esta nueva izquierda está fracasando, ha tenido fracasos electorales. La líder Yolanda Díaz cada vez tiene menos poder. De hecho, estaba, como les digo, muy presente ese paso a un lado de Yolanda Díaz, paso que no fue definitivo, ¿no? Fue un pasito para adelante y otro para atrás, ¿no? Un pasito para atrás, otro para adelante, y al final se queda, porque ¿qué va a ser de Yolanda Díaz si abandona, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo? Es que es la nada, se tiene que aferrar a lo que tiene, pues como un clavo ardiendo, que se dice popularmente.
La confluencia de partidos de izquierdas, como ya les digo, con esa mesa de coalición, empieza mal. Su futuro lo tienen que empezar a discutir ahora. No sé yo, con estas tensiones internas, si van a tener mucho futuro o al final va a acabar dinamitado desde dentro. ¿Podría pasar algo parecido con Esquerra Republicana en Cataluña? Podría pasar. En fin, las cosas están complicadas, pero sobre todo cuando hay un montón de cargos pendientes, cuando hay un montón de dinero público que repartir, al final se acaban entendiendo, sobre todo si hay algún puesto en el que puedan colocarse. ¿Por qué Yolanda Díaz dijo, bueno, abandono el liderazgo de Sumar, pero no abandono el Ministerio de Trabajo? Claro, es que, en fin, es que el dinero público, los cargos públicos, sobre todo este tipo de cargos, ¿no? Como es ser titular de un ministerio, es algo suficientemente jugoso como para no renunciar a ello. En fin, veremos qué pasa con este partido, que iba a ser el heredero de Podemos, que iba a ser la nueva izquierda, y al final se ha quedado en la nueva nada. Cáritas advierte que el 50% de las personas que atendieron en 2023 estaban trabajando en el momento de recibir la ayuda. Según los datos recogidos en la memoria confederal de Cáritas, de las más de 1.320.000 personas que fueron atendidas, cerca de 670.000 tenían empleo. Además, 1 de cada 3 de estas personas se encontraba en una situación administrativa irregular en España. El informe también destaca que la sucesión de crisis económicas y sociales está llevando al 26% de la ciudadanía a situaciones de exclusión social cada vez más complejas. Algunos de los factores que contribuyen a esta situación son la pérdida de la función protectora del trabajo, el encarecimiento de la vivienda y la irregularidad administrativa que afecta a muchas personas inmigrantes. Es importante recordar que, según datos de Eurostat, España es actualmente el 4º país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. Bueno, pues ya ven ustedes que nosotros ponemos foco en cuestiones que no están en primera plana, pero que nos parecen sumamente importantes. Ojo a lo que dice Cáritas. La mitad de las personas que atendió el año pasado, la mitad tenía empleo y, sin embargo, estaba en situación de pobreza. Es lo que han llamado la pobreza laboral. Es decir, que aunque tienen empleo, apenas pueden terminar el mes. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, como ha subido el nivel de vida, más que el nivel de vida, el coste de vida, lo que hacen es que no pueden llegar a pagar, por ejemplo, los suministros. Los precios están disparados, ya lo saben, no solamente la cesta de la compra. Piensen ustedes lo que cuesta pagar la luz, el gas, el agua. Nos dijeron que lo de la energía era por lo de la guerra de Ucrania, pero no es verdad. En el fondo tenemos que poner el foco también en el tema de la energía, porque esas políticas verdes, esas políticas medioambientalmente sostenibles, lo que hacen es no permitirnos que tengamos una energía barata y limpia, como es el caso de la energía nuclear, que antes era una energía sucia y ahora, bueno, parece ser que es una energía verde. Nuestro país está haciendo una auténtica guerra a la energía nuclear por esos motivos de sostenibilidad, motivos de ecologismo, motivos absurdos. Y lo que hacen con esto es que se encarece la energía y, por ejemplo, hay muchas familias que no pueden pagar, ya les digo, los suministros, el agua, el luz, el gas, en fin, todo lo que necesitan, ¿no? para vivir, las necesidades más básicas. El pago de los alquileres, por ejemplo, gracias a esta reforma de la ley del alquiler, que hace que precisamente tengan más problemas para acceder a una vivienda, hasta el punto de que el 80% de las ayudas que solicitaron las familias estaban relacionadas con esto, no con alimentos básicos, sino con directamente el pago del suministro, de los suministros y de los alquileres. El 80% de la solicitud de esas personas. Y luego otro foco muy importante que a la gente no le gusta quizás mirar. 2 de cada 3 personas que atendió Cáritas el año pasado estaba en situación irregular, sin papeles. Esto lo han creado los políticos artificialmente, con ese efecto llamada, ¿no? Diciendo que era un auténtico paraíso Europa, y fíjense ustedes, hay muchas personas que tienen problemas, están en riesgo de pobreza, pese a tener trabajo. Sueldos bajos, precariedad laboral. Bueno, pues esto es lo que tiene tener un gobierno socialista, que mete las zarpas en absolutamente todo. Por lo menos tenemos entidades como Cáritas que nos alertan de lo que está por venir. Que los trabajos son malos, que, en fin, que el gobierno no hace por flexibilizar los contratos, que sube el coste de la vida, sube la cesta de la compra, sube el coste de los suministros, cada vez es más complicado conseguir una vivienda, y mientras tanto, pues nada, con nosotros políticas en favor de la presunta igualdad, despilfarrando el dinero, en fin, a ver si ponemos foco en lo que realmente importa.
La OTAN elige al primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, como secretario general en sustitución de Jens Stoltenberg. Rutte asumirá sus funciones el próximo 1 de octubre. El propio Stoltenberg, que lleva una década al frente del organismo militar, ha querido felicitar a Rutte a través de sus redes sociales. Es un auténtico transatlántico, un líder fuerte y un creador de consensos. Le deseo mucho éxito mientras sigamos fortaleciendo la OTAN. Sé que dejo la OTAN en buenas manos, ha expresado el exdirigente. A pesar de que Rutte tendrá que esperar a octubre para comenzar con su mandato, la cumbre de líderes aliados de dentro de unas semanas en Washington servirá de escenario para escenificar el recambio en el liderazgo de la OTAN, que celebrará su 75 aniversario exhibiendo unidad y apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Bueno, nos gustaba poner esta noticia encima de la mesa, el caso de Mark Rutte, para hablar de nuevo de las puertas giratorias, que es algo habitual en la política, no en la política nacional, sino también en la política europea. Hace unos días conocíamos que Rutte dejaba su puesto en Europa después de las negociaciones para formar el Consejo de la Comisión Europea. Él estuvo representando a una de las familias que se suele decir políticamente en la Unión Europea, la familia socialista, la familia liberal o la familia popular, ¿no?, junto con los conservadores. Estaba en funciones en Países Bajos y ha encontrado, pues fíjense ustedes, un nuevo cargo como secretario general de la OTAN. Es curioso porque Pedro Sánchez también era uno de los candidatos que sonaba Pedro Sánchez para la OTAN, sobre todo el año pasado, ¿no?, cuando todavía no se habían convocado las elecciones del 23 de julio. Y parecía que, pues eso, que el mandato de Pedro Sánchez iba a terminar, pero de repente nos sorprendió con esta nueva legislatura, la legislatura improbable, la legislatura de mínimos, pero que, en fin, ya ven ustedes que está siendo posible para Pedro Sánchez, sobre todo con esos pactos a los que está llegando con diferentes grupos políticos. En el caso de la OTAN era un puesto muy jugoso porque tiene esa relevancia internacional que buscaba Pedro Sánchez, y de ahí que hasta cierto punto me dé un poco de pena, ¿no?, que no nos hayamos deshecho de Pedro Sánchez para colocarlo, ¿no?, en la Alianza Atlántica. Un puesto que para algunos es más representativo que otra cosa, pero que sin duda tiene mucho calado a nivel internacional. Dentro de las definiciones de Mark Rutte, su predecesor en el cargo en la OTAN ha dicho que era un auténtico transatlantista, un líder fuerte y un creador de consenso. Qué vacías estas palabras de los líderes políticos. ¿Es bueno ser un creador de consenso? Pues en fin, dependiendo de a qué pactos llegues. El consenso es una de las cosas que predica Pedro Sánchez en la política nacional, en la política española, y en vista de los pactos a los que ha alcanzado y los socios que tiene, yo no sé si ser una máquina de lograr consensos es un piropo o todo lo contrario, ¿no? Porque hay que ver a qué extremos están llegando, a qué pactos nos están abocando los líderes políticos. Ya les digo, eso a nivel nacional, habrá que ver a nivel supranacional. En fin, eso es lo que les contamos de la OTAN, pero tenemos una última información de hacia dónde se están encaminando las políticas europeas, sobre todo si se está poniendo coto a la inmigración que causa problemas de seguridad serios en diferentes países. Alemania planea endurecer su política contra el odio en Internet y expulsar del país a los inmigrantes que celebren actos terroristas en línea. El proyecto de ley ha sido presentado por la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, durante una reunión del gabinete ministerial del canciller Olaf Scholz. La reforma surge como reacción al ataque que dejó un policía muerto y varios heridos en Mannheim. Pocos días antes de presentar el proyecto de ley, Faeser declaró: cualquiera que no tenga pasaporte alemán y glorifique actos terroristas aquí debe ser expulsado y deportado siempre que sea posible. Estas declaraciones fueron respaldadas por el vicecanciller y ministro de Economía Robert Habeck del Partido Verde, quien afirmó tras la reunión del Consejo de Ministros: quien se burle del orden liberal básico celebrando terribles asesinatos pierde su derecho a quedarse en Alemania. Según Faeser, esta medida tiene como objetivo detener a las personas que han celebrado en redes sociales los bárbaros ataques terroristas de Hamas contra Israel o el terrible ataque islamista con cuchillo en Mannheim.
Bueno, pues les decía yo que la seguridad es uno de los problemas de la Unión Europea, lo es la inmigración ilegal, lo es el problema de las fronteras y desde luego hay que poner coto a esas personas que vienen aquí a hacer daño. Les preguntamos hoy en la libre encuesta si Europa está viviendo un giro a la derecha, sobre todo con estas políticas de las que estamos hablando, que quizás es un giro al sentido común, ¿no? Cuando se pone coto, por ejemplo, a la exaltación del terrorismo en redes sociales. Porque no todo vale en redes sociales, ni mucho menos, ¿no? Hay veces que se amparan en el anonimato, pero en ciertos foros se glorifica el terrorismo y, por tanto, en Alemania han decidido que debe ser expulsado y, sobre todo, los que no tengan pasaporte alemán deben ser deportados siempre que sea posible. Esta medida que en realidad es pues de sentido común, ¿no? No tenemos que dejar que el islamismo radical entre dentro de Europa, del corazón de Europa, como puede ser Alemania. De hecho, las autoridades alemanas habían intervenido más de 10.000 mensajes en Internet llamando a pues el odio en redes sociales, la lucha en favor del islamismo radical. En fin, la Oficina Federal de Policía Criminal está poniendo el foco, como les digo, en la información que llega online. Quieren endurecer las penas contra los inmigrantes para que esto deje de ocurrir y sobre todo, que esto que está pasando en Alemania no se exporte o no se extrapole a otros partidos. La verdad es que es una cuestión que a mí me llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que son los alemanes siempre han sido, pues por así decirlo, los más sosegados, ¿no? A la hora de gestionar los temas relacionados con la inmigración. Allí hay mucha inmigración procedente de Turquía, también muchos kurdos. En fin, es una cuestión interesante, ¿no? Que de hecho hayan puesto el foco en este punto. En fin, llegando a esta hora de la mañana vamos a tener que hablar con nuestro compañero Juan Carlos Tellez. Él es redactor jefe de Voz Media para contarnos qué lleva en portada este diario. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, doña Carmen? Muy buenos días y saludos desde Voz, donde hoy estamos muy pendientes de ese alzamiento militar fallido en Bolivia. El gobierno controló la situación en las últimas horas y de momento han detenido tanto al general que lideró a los rebeldes que encabezaron este golpe de Estado, como en las últimas horas a un segundo general que habría apoyado este levantamiento. Muy pendientes, como decimos, de lo que suceda esta noche todavía en Bolivia, donde la situación está revuelta tras ese levantamiento militar que muchos califican de una operación del propio gobierno para ganar popularidad y que, de momento, como decimos, ha sido frustrado. También les contamos, en clave doméstica, que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado a favor de la administración de Joe Biden en el caso de censura en redes durante la era COVID. Los jueces del Tribunal Supremo, por mayoría de 6-3, han decidido que el gobierno federal puede supervisar y puede presionar, dirigirse a los directivos de empresas como Google, Facebook o Twitter, ahora X, para moderar los contenidos. Todo este caso, ya saben, viene de la época del COVID, cuando las redes sociales censuraron contenidos sobre vacunación, mascarillas y otros externos, como el del ordenador portátil de Joe Biden. Ahora el Tribunal Supremo ha defendido esta actuación polémica de la administración de Joe Biden. Y en clave política, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, republicano, presentará un escrito respaldando la apelación de Steve Bannon. Ya saben que el famoso líder de opinión estadounidense conservador tendrá que ir a la cárcel en los próximos días, acusado de desacato a la Cámara de Representantes. Pues bien, el propio presidente de la Cámara presentará un escrito pidiendo que Bannon no vaya a prisión. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya ven ustedes que estaremos muy pendientes de la actualidad también en Estados Unidos, sobre todo esta campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, de los debates, del debate, ¿no?, de candidatos y, lógicamente, también de quién se postula finalmente en esa carrera a la Casa Blanca. Hay muchos que dicen que será finalmente Michelle Obama en vez de Joe Biden la que concurra a las elecciones, pero bueno, tendremos que ver porque tiene que pasar todavía ese congreso, ¿no?, el de los demócratas, para saber quién es finalmente designado. En fin, muy pendientes también de la actualidad norteamericana, y nosotros ahora vamos a hacer
Un breve impasse para escuchar la sintonía del tiempo y que nos cuente Andrés de Francia qué va a pasar en los cielos en España.